Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Amigos de Pro y Contra, nos encontramos con José Mansen, quien es un conocedor del tema hidrocarburos, del tema de conflictos y, por supuesto, en estos tiempos donde en la región Loreto la actividad económica de hidrocarburos no solamente es importante, sino que genera recursos y hay conflictos, hay plan de cierre de brechas, hay propuestas tanto de la empresa petrolera como de las comunidades indígenas, del Estado mismo. Es importante tener la palabra de especialistas, de conocedores del tema. José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Un saludarte. Bueno, ayer se han reunido en la presidencia del Consejo de Ministros asesores, dirigentes de federaciones, y uno se pregunta, para el plan de cierre de brechas, ¿es el momento propicio para reunirse? Porque nosotros conversamos con el asesor Gonzalo Marzá, y él decía, el cierre de brechas nunca se va a cerrar. Entonces, si se sabe eso y no se tiene un plan adecuado, estamos arando en el mar, José. Bueno, en primer lugar, yo soy uno de los optimistas del plan de cierre de brechas. Yo creo que el plan de cierre de brechas, con sus errores o debilidades o lo que fuere, es una hoja de ruta que hay que seguir para poder lograr la paz en Loreto. En primer lugar, la hoja de ruta nos permite desnudar todas las flaquezas que tienen los pueblos en el circuito petrolero que le han denominado. Entonces, todos los pueblos, no solamente el circuito petrolero, sino todos los pueblos en general, han sido olvidados por el Estado. Eso es una realidad que no nos podemos soslayar y decir solamente para el tema petrolero, sino toda la región de la Amazonía ha sido abandonada. En primer lugar, el derecho al agua es un derecho constitucional. No necesitamos modificar ninguna constitución. El artículo 7A lo dice claramente, el derecho al agua. El derecho a la salud es un derecho constitucional. Y hoy día tenemos un derecho a un medio ambiente sano, que lo acaba de sacar las Naciones Unidas en octubre del año 21, el año pasado, ¿no? Con el 48, que dice claramente el derecho de los ciudadanos es a tener un ambiente sano. Entonces, ¿qué significa un ambiente sano? Tener un ambiente saludable. Eso es lo que no, el gobierno hasta ahora no ha dicho nada. Entonces, el cierre de brechas, si bien es cierto, nos manejamos en base a lo que en el 19 se hizo el diagnóstico y el 20 se aprobó. Tenemos que entender que tenemos que trabajar en base a eso. No podemos estar cada año, cada reunión, buscar una mesa de diálogo, buscar otra vez lo mismo y otra vez acuerdos, porque acuérdate que de las actas firmadas, en toda la historia del Perú, de la parte de lo que se ha firmado, actas y mesas de diálogo, solo se ha cumplido el 50%. Entonces lo que tenemos que hacer es continuar bajo un mismo norte. Si no tenemos un norte, es imposible poder llegar a un acuerdo y poder llegar a solucionar el tema de la selva. Acuérdate Ahora, que la pero selva... José, pero yo te digo una cosa, si queremos hacer con seriedad un plan de cierre de brechas, tenemos que tener con claridad también el rol de cada institución o de cada organismo estatal. ¿Qué hace el gobierno nacional? ¿Qué hace el gobierno regional? ¿Qué hace la empresa petrolera? ¿Qué hacen los sectores? ¿Y qué hace también la comunidad indígena? No hay claridad en eso. Entonces, si no hay claridad entre los elementos que van a propiciar este plan de cierre de brechas, menos va a haber ese tan ansiado plan cierre de brechas. ¿No crees que es así? Claro, es por eso que se hablaba en algún momento, las federaciones proponían que haya una autoridad autónoma para poder manejar el tema de cierre de brecha. Definitivamente estamos hablando de dineros, de fondos del Estado, y definitivamente necesitamos que haya un ente que norme esto, que maneje esto, que tenga el manejo, la gestión del plan de cierre de ¿Y por qué brechas. no se forma ese comité, José? Porque a eso debemos llegar, pero que entramos a un tema de fideicomiso indígena, entramos a un tema de querer tomar, hacer otro tipo de organizaciones, en fin, lo que tenemos que ponernos de acuerdo, Estado, comunidades y sociedad civil, es organizarlo para que haya alguien que maneje y que los fondos no estén así como están en estos momentos, de acuerdo a la aprobación del Decreto Supremo 145/2020, que dice que cada organización, o sea, cada sector tiene que destinar el dinero. Si vamos a estar pensando en que cada sector va a destinar el dinero,
nunca lo vamos a tener porque sus prioridades de salud, de educación, de construcción, de vivienda y construcción, de la parte del MIS, todo uno tiene sus propias prioridades, que no es justamente el plan de cierre de brechas, que está allá en la selva, está en la Amazonía, ese no es su prioridad. Entonces tenemos que buscar un organismo que se cree entre ellos, entre el Estado mismo, para poder priorizar qué cosa es lo que se necesita y ejecutar el plan de cierre de brechas. Ahora, este plan de cierre de brechas necesariamente tiene que tener acciones, tiene que tener obras. Yo he visto con, no sé si decirte con desprecio o con cierta desolación, que celebramos que se haya hecho un acuerdo para la construcción de un local comunal. Lo he visto en Saramurillo y lo he notado también en la Estación 5. Se ponen a bailar dirigentes con la gente de Petroperú, de la PCM, porque han logrado un acuerdo para construir un local comunal. Y uno dice, para construir un local comunal hay que hacer un acuerdo y hay que bailar. Entonces, también del lado de los indígenas, del lado de los funcionarios del Estado, no hay esta claridad, ¿no, José? Yo lo que veo es que lo sienten como que hemos logrado algo de la nada. O sea, no entienden de que, o sea, el hecho de lograr algo que no estaba ni siquiera planificado, de lograr estos locales comunales que han logrado obtener las federaciones, creo que le da un tenor como que han ganado algo cuando no han ganado nada. Porque aquí lo que queremos es ganar, es que tengamos una ejecución rápida, porque el tema de salud para mí sigue siendo prioritario. El tema de la gente que tiene contaminada con metales pesados, dado por el MINSA, en los estudios desde el año 2006, los estudios, hasta ahora nadie dice nada del tema de salud. Seguimos con el problema de salud, en el 2011 se hizo otros análisis, el año pasado se fueron otra vez a buscar, a hacer análisis de las personas, pero eso no es avanzar, lo que queremos es una solución, porque no solamente es el problema de la gente que se contaminó con los residuos de las aguas de producción y que contenía petróleo, sino que tenemos ahora también la minería ilegal, que genera problemas porque lanzan el mercurio y tiran al río y ese mercurio es absorbido por las personas. Porque el petróleo, acuérdate que el petróleo no tiene mercurio. Entonces, ¿de dónde aparece el mercurio? O viene del Napo, que viene proveniente del Ecuador, trayéndonos mercurio, porque también tiene problema el Napo en Ecuador, que han habido una tremenda campaña para poder sacar a la gente que se dedica a la minería ilegal en el Ecuador y que nos está contaminando al pueblo de que estamos aquí en la zona de Loreto. Entonces tenemos que tener claro que necesitamos un problema de solucionar el problema de salud, necesitamos solucionar el problema de educación, tenemos que tener profesores, no tenemos profesores. Los profesores seguimos peleando entre el director Pero por eso de la te digo yo, es importante entonces la presencia y la participación de esos sectores, el sector educación, el sector salud, pero desde la región Loreto. Si no, vamos a, cada vez que se cambie un ministro, que se cambia un premier, a reiniciar todo, es como se dice en la computadora, reseteamos el disco duro y volvemos de nuevo. Entonces eso nunca va a acabar. Por eso necesitamos un organismo que sea impermeable a este tipo de cambios políticos, o sea, una organización que haya una persona responsable, 2, 3, 4 personas responsables, más no necesitamos una persona que gestione. Un presidente ejecutivo de esa comisión. De esa comisión, que alguien que gestione. Y según tú, debería ser alguien de las comunidades indígenas, de la empresa petrolera, del gobierno regional o del propio Estado Nacional. Debe ser del Estado Nacional, alguien que gestione, porque es el que tiene que tener todos los vínculos con los ministerios, con las entidades del Estado, con la federación, con las organizaciones, con las comunidades, para que puedan todos ellos coadyuvar a formar un frente para ayudar a que se ejecute este plan. Yo lo que la vez pasada en un momento conversábamos contigo, yo le proponía quién organiza, quién hace las construcciones, por ejemplo. Es Foncodes, entonces llamémoslo a Foncodes, que haya alguien que lo llame y le diga, tú Foncodes, vamos a ver cuál es tu programa de este año, qué se va a ejecutar, cuál es el presupuesto y cómo hacemos que eso se ejecute. Pero no dejarlo a Foncodes que ellos vean cómo lo van a hacer, sino que haya alguien que dirija. Si no dirige un director, que hay un director para dirigir esto, es imposible. Mira, ¿cómo hicimos a los Panamericanos? Los Panamericanos lo hicimos en base a 8 personas, pero alguien lo dirigió. No necesitamos una cabeza que sea político, necesitamos alguien que sea genio, necesitamos una persona que dirija,
que conozca lo que es desarrollar problemas, que es gestionar problemas, gestionar proyectos. Eso es lo que necesitamos. Tú conoces muy bien la zona del Curaray, donde tiene sus operaciones Perenco, el río Arabela, la zona baja, la zona alta. Hay un grupo de dirigentes de federaciones que bloquean el río, pero en el área de influencia de Perenco, los pobladores no están de acuerdo con esa posición, con esa decisión, pero se ven perjudicados. ¿Cómo debemos hacer para que el Estado se haga respetar? Porque claro, es como ponernos en Iquitos o en Lima, en la Panamericana Sur. Yo estoy en desacuerdo con la empresa, ¿qué te digo? Gloria, UNIC, y cierro la carretera para que no produzca Gloria. Y uno dice, ¿pero por qué vas a cerrar la carretera? Es algo parecido a lo que sucede en la zona del Curaray. ¿Qué hacer ante esa situación, José? Bueno, es el orden, hay que poner orden. Si el Estado no pone orden y no conoce de qué se trata, ese es el gran problema. El problema es que cambian las autoridades, cambia. El gran problema de la PCM es que cambian y cambian y cambian y no tenemos una persona que quedó de la anterior gestión, de la anterior gestión, de la anterior gestión. Entonces hemos tenido, si tenemos en el gobierno 4 gabinetes y esos han cambiado constantemente el personal, es imposible. Entonces necesitamos que haya una estabilidad. Esa estabilidad la da la gente que conoce, gente que haya estudiado y que conozca. O sea, no sigamos probando, a ver, viene un fulano, a ver, tú quédate aquí adelante, vamos a ver qué cosa haces. No, o sea, no es eso. Tiene que haber alguien que conozca la realidad de Loreto, de la Amazonía, y hay gente que conoce. Lo que pasa es que la gente no quiere intervenir porque es un tema político que no tiene una estabilidad. Pero si hubiera alguien que tuviera la racionalidad de decir, bueno, vamos a trabajar en forma coordinada, tendríamos de un plan de cierre de brecha aprobado en el año 20, el 21 no se ha hecho prácticamente casi nada, y estamos en el 22, ya estamos en marzo, y no hay nada, no hay viso de que esto se va a hacer. Entonces, escuelas, centros de salud, porque el centro de salud no solamente es el centro, la infraestructura, no es solamente cuestión de construir, sino también involucra personal, involucra un programa de promoción, una promoción de salud, promocional de salud. Necesitan medicinas que no hay en Iquitos. Entonces, ¿cómo se va a llegar si en Iquitos no hay medicina? ¿Cómo se va a llegar a las comunidades con medicina? ¿El personal médico con qué? ¿Cómo le vas a pagar? ¿Cómo va a llegar el personal médico para poder atender a la gente? Entonces, tenemos todo un problema de salud muy grave en la Amazonía. Fíjate que tenemos varios centros de salud que no tienen ni siquiera lo básico, no tienen anestesia. Entonces, solamente para decirte que tenemos que sentarnos a pensar en cómo es la realidad de la selva para poder trabajar en esto. Primero hay que conocer la selva para tratar de solucionar sus problemas. Exactamente, fíjate que estoy viendo y en Lima no la conocen, es verdad eso. Exactamente, estoy viendo el tema del tema del país, por ejemplo, que es el PIAS. Sí. Han nombrado a una persona que debe ser muy eficiente, pero no conoce la selva, como te decía la vez pasada. Sí. Para hacer un programa de salud hay que conocer, no solamente saber si son ribereños, si son comunidades que están internamente, cómo se llega a la logística, cómo la gente piensa, cuál es su cosmovisión de la salud, ¿no? Acuérdate que las personas son diferentes en el sentido de cuál es el tema intercultural, es muy importante, por eso tenemos que tener gente que conozca, hay gente que quiera trabajar en la Amazonía, hay gente que conoce la Amazonía, pero simplemente no se puede gestionar porque no hay estabilidad. Perfecto. José, muchísimas gracias, es un gusto conversar con usted. Encantado, muy amable, gracias. Jaime, gracias, a tus órdenes. Gracias. Pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana.